Bienvenidos a Gente y Ciudad, su programa de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en Puerto La Cruz por Unión Radio 93.7 FM, todo el tiempo en todas partes. A nivel global nos pueden escuchar en vivo también desde las 11 y hasta las 12 del mediodía por la aplicación que puede descargar de Play Store o App Store o por la web de mundour.com. Allí ingresa en la pestaña Ciudades y en Puerto La Cruz selecciona Unión Radio 93.7 FM porque también va a encontrar todas nuestras emisoras hermanas del circuito. De lunes a viernes siempre abrimos nuestro Instagram Live de nuestra cuenta institucional @Unión Radio 93 piso 7. Todo este equipo está presto para iniciar el programa y saludarlos desde la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López y Luis Pérez, en el control técnico Luis Rodríguez, en la coordinación de la producción general del circuito Unión Radio está Jesús Salazar, en la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM Alexandra Gamboa, desde la producción general del programa Gente y Ciudad Jessica Molina, en la redacción de Mundo UR desde Anzoátegui está Sara y Portillo. En la conducción del programa, María Alejandra Malaver Bellorín, que los saluda, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Las redes sociales de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mi cuenta personal también es igual en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y también LinkedIn, @MaleMalaver. Avancemos, es hora de iniciar Gente y Ciudad. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y ya en línea, John Magdaleno, politólogo venezolano, magíster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor del IESA, del UCAP, de la Universidad Central de Venezuela, director de la consultora Polity y también presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos, Abencopol. Su Twitter, @John Magdaleno, JOHN, John Magdaleno. Y queríamos hablar con él sobre los sistemas políticos vigentes a propósito de esta coronación y de hablar de la monarquía. Pero ¿cuánta gente sabe qué es hoy la monarquía? Si sigue siendo un sistema político, si se involucra en la política en el caso de las monarquías activas, y cuáles son entonces estos sistemas políticos vigentes. Muchísimas gracias, profesor, por atendernos. ¿Cómo estás, John? Hola, María Alejandra, encantado de saludarte. Feliz tarde ya casi para todos, sí. Incluyendo a tu audiencia, desde luego, a tu orden. Encantado de estar con ustedes. Entonces, ¿la monarquía se mantiene, desaparece, está haciendo algo como sistema político? Claro, lo que pasa es que la monarquía, en oposición a la república, fue la forma como algunos países tramitaron las transformaciones, es decir, la transformación de las reglas de juego que deciden quiénes y cómo toman decisiones colectivamente vinculantes. Las monarquías que hoy conocemos, en verdad, son, vamos a decir, el residuo institucional de una vieja forma política que obviamente ya mutó, es decir, fue un arreglo al que se llegó en un momento determinado entre factores de poder de las viejas monarquías de los siglos XVII y XVIII, y ese residuo de la Alta Edad Media, cuando llegamos a la modernidad, es el fruto de un acuerdo porque las fuerzas políticas emergentes no tienen el poder suficiente como para desplazar totalmente a quienes en ese momento están gobernando. Así que todas las monarquías en este momento, vamos a decir, repito, son el residuo, pero están acompañadas de democracias parlamentarias. La española tiene parlamentaria, la italiana tiene democracia parlamentaria, las de países de Europa del Norte tienen democracias parlamentarias funcionando, de forma tal que la monarquía ha quedado como una institución. Como un símbolo, ¿será? Sí, como un pero de mucho gasto público, ¿no? Bueno, queda como una institución que preserva tres cosas. En primer lugar, la unidad nacional, la integridad territorial. En segundo lugar, por lo regular, los reyes, los monarcas han terminado ocupándose de los asuntos de política internacional y de política exterior. Y obviamente... O sea, si tienen algo de participación política. Sí, sí tienen influencia, pero obviamente desde otro punto de vista distinto al de los gobernantes de turno. Es decir, en efecto sí tienen una agenda que está más relacionada con intereses nacionales.
y la verdad es que en la mayor parte de los casos, salvo algunas excepciones, cumplen esa función. Uh-huh. Y esto entonces, ¿cómo funcionaba como sistema político de la monarquía y cómo es esto de que quedó prácticamente desplazada y se toma como opción las democracias parlamentarias? Bueno, por lo que explicaba al inicio, sí. En la Alta Edad Media existían dos tipos de monarquías, la monarquía absolutista y la monarquía constitucional. Okay. Un ejemplo típico de la monarquía absolutista era el rey Sol, Luis XIV en Francia. Un ejemplo típico de una monarquía constitucional derivó siendo a la postre el caso español. Entonces, obviamente, después de la Revolución Francesa, se trastoca la institución monárquica y lo que ocurre es una disputa entre las fuerzas emergentes que están procurando la fundación de una república y las fuerzas conservadoras que pretenden el mantenimiento de la monarquía. Pero claro, en la medida en que se accede a la monarquía constitucional, la Revolución Francesa barre a la postre con el absolutismo. En la medida en que la forma que va quedando, la forma política que queda es la monarquía constitucional, eso va transformándose ulteriormente en democracias parlamentarias, que es lo que ocurre en todos estos casos. Entonces la figura del monarca o del rey es ese residuo institucional que queda de aquella vieja forma política. ¿Por qué se sostiene y desaparecerá a futuro? Bueno, es una gran pregunta, María Alejandra, porque en el caso español, con toda la resistencia y el rechazo que hay, no ha sido factible sustituir a la monarquía o desplazarla. Y por cierto, la monarquía en el caso español estuvo muy involucrada con la transición a la democracia. Sí. Es decir, después de la muerte de Franco queda un testamento político en el cual obviamente se designa, por instrucción del propio Franco, se designa a Juan Carlos como rey cuando le correspondía en verdad a su propio padre. Y es Juan Carlos, con el buen consejo de un intelectual de la época, Torcuato Fernández Miranda, el que empieza a orquestar un conjunto de iniciativas y de estrategias para, primero, destituir a Arias Navarro, que era el presidente de la época, y segundo, para introducir en una terna que se recomendaba el nombre de Adolfo Suárez. Hay un bello documental de la televisión española que está en la página de la televisión española en donde se documenta esto con mucho detalle. Sí. Se prueba esto con mucho detalle. Sí, fíjate, es una mezcla de, en realidad, pues un sistema político que de esos tiempos atrás, pero que se mezcla con también un tema religioso que lo vimos en la reciente coronación, ¿no? O sea, entonces todo pareciera, o sea, si ha dejado de tener el poder que tiene como sistema político, porque en realidad lo que funcionan son las democracias parlamentarias, y además el tema religioso de decir hoy te corono, que vimos la inglesa, ¿no? Reciente en Reino Unido, te corono en nombre de Dios, ¿no? Y cuando vemos que el que se corona pues está con una persona que divorciada, entonces por eso te preguntaba, ¿desaparecerá en el camino? Porque no es cierto que gobiernan y tampoco es cierto que son los mediadores de Dios. Bueno, claro está, lo que pasa es que los monarcas, y esta es la justificación, vamos a decir así, teleológica de los reyes, existía lo que se conoce como el derecho divino de los reyes. Si el principio de legitimación de todo monarca del pasado era: bueno, usted está allí porque Dios lo ha elegido. Exacto. Bueno, pero obviamente eso es una construcción, eso no es real. No, esa es una justificación. Algo de comunicación política, ¿no? Algo de comunicación política de la época, exactamente. Sí. Pero claro, el principio de legitimación democrático a la postre se ha impuesto como el, digamos, más popular, vamos a decirlo de esta manera. Sí. Y es muy complicado de justificar el derecho divino de los reyes en contraste con la legitimación popular que otorga una elección libre y competitiva. Sí. Entonces es una muy buena pregunta la tuya. ¿Hasta cuándo durarán las monarquías? Y sí, es complicado de seguirlo justificando en pleno siglo XXI. Así es. Bueno, amanecerá y veremos. Ahí están de símbolo, porque lo importante es que mantenerte a la cabeza y decir soy el rey, pues requiere de legitimidad. Quizás por eso todo esto de los medios de comunicación y todo lo que hay para mantener cierta popularidad. Muchísimas gracias a John Magdaleno, politólogo venezolano, magíster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor del IESA, del UCAP, de la UCB, director de la consultora Polity,
además presidente de Abencopol. Síganlo en sus Twitter, @John Magdaleno. Síguenos en Instagram, Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.